veo a varios ahí. Eh, la intención de hoy es el que podamos tener una capacitación muy interesante que nos pueda servir como una base de estándar. Yo sé que a muchos de ustedes, sobre todo los que tienen ya algún nivel doctoral o han estado participando también en documentos de investigación, pues están muy familiarizados con las normas APA de la Asociación Americana de Psicólogos, ¿verdad? En donde sabemos que es muy valioso el que nosotros podamos tomar como un lenguaje universal para las actividades. Sabemos que como universidad, pues la universidad tiene varios roles que se ejercen, entre ellos, pues, la educación, la investigación, la extensión universitaria, el fomentar también cultura y valores, la asesoría y consultoría que se dedican a algunas universidades también, la internacionalización. Y en el marco de la internacionalización, pues, ustedes tienen bajo su conocimiento que también hay algunas instituciones que llevan a cabo procesos de acreditación internacional para evidenciar que los trabajos que se realizan pues se reúnen con ciertos estándares mínimos a nivel internacional. Y por ello era la importancia de poder dar este curso de corto que se llama Aplicación de las normas APA en la investigación académica, el cual va a ser brindado por el doctor Maynor Martinoli Martínez Cobón. Eh, Sabemos como una remembranza que quisiera hacer de la experiencia del doctor Maynor. eh, Él es una persona pues que ha sido formado hasta alcanzar su grado doctoral en investigación. También tiene experiencia en el área de negocios con los estudios que ha realizado tanto en maestría como en licenciatura. Tiene también una amplia experiencia en temas de planificación en proyectos, especialmente de infraestructura. También ha participado con investigaciones en relación a las empresas familiares. Y sobre todo algo que nos ha abonado mucho es su experiencia de más de 15 años en los programas de posgrado en la Universidad Mariano Galvez y en otras universidades, y creemos que él forma parte, creemos que genera mucho valor y forma parte también de nuestro cuerpo de la comunidad de docentes que tenemos en nuestras escuelas. Eh, Ahí extendemos un agradecimiento de manera anticipada, doctor Martínez, por este espacio. Y bueno, agradeciéndole a cada uno por ese esfuerzo extra que hace. Yo sé que sus jornadas son muy intensas, algunos también están en más actividad, sobre todo en las carreras que están siendo acreditadas. Eh, pues de veras, muchísimas gracias por parte de la universidad y queremos dejar este tiempo, dado que se ha previsto una duración de alrededor de una hora para la actividad y no quisiera quitar mucho tiempo también del espacio que tiene disponible el doctor Martínez. Así que recibamos con un fuerte aplauso virtual al doctor Vaino Martínez. Y es tu tiempo. Muchísimas gracias y nuevamente mi agradecimiento a cada uno de ustedes por este esfuerzo, que sea un estándar que manejemos ya en nuestras escuelas y en las diferentes carreras. Va a abonar mucho. Adelante, doctor Minor. Muy buenas noches a todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad, bajo la lluvia, bajo la frescura de la lluvia, y seguro que algunos en camino por ahí, y otros ya cómodamente ahí con una tacita de café o un chocolate, un tecito, una taza de agua, lo que sea. Pero es un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad este espacio, este tiempo en el que más que un curso intensivo, es un conversatorio reflexivo sobre el tema de aplicación de normas APA en el tema de investigación académica. Y yo le quise poner un subtítulo, más allá de las citas y referencias. Y algunos expositores a veces empiezan con una conclusión, y eso que está entre comillas para mí es una conclusión ya de esta sesión, ¿verdad? Más allá de las citas y referencias. Pero más allá de las citas y referencias, ¿qué hay, verdad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es innegable la necesidad que tenemos de implementar, de aplicar, de conocer las normas APA y de promover de alguna manera la institucionalización de las mismas. El uso de normas APA
debería ser parte de nuestro quehacer docente, puesto que estamos, por así decirlo, obligados a exigir calidad en los escritos académicos, en las investigaciones que realicemos, por muy pequeñas que éstas sean, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el objetivo de esta charla básicamente es discutir sobre algunas de las generalidades del tema de normas APA y cómo el uso de estas es necesario para los procesos formativos en los que estamos involucrados. Entonces, como, como primer punto, quizás sería interesante, solo déjame ver acá, que esto. Como primer punto, solo tener claridad en cuanto a qué es lo que vamos a ver y qué vamos a discutir en esta sesión, pues repasar un poco ahí la definición, la importancia, hablar un poquito de citas, hablar de referencias e ilustraciones, que básicamente es la esencia de las normas APA. Para los que conocen la norma ZAPA es un libro como de 400 páginas, ¿verdad? Que el original está en inglés, ¿verdad? Y que nosotros podíamos explorar en cualquier momento cuando tengamos dudas específicas. Por eso se llama manual, ¿verdad? Porque un manual es un documento que nosotros deberíamos consultar periódicamente en función de las necesidades que tengamos cuando estamos en un proceso investigativo. De hecho, es recomendable que cuando estemos escribiendo, cuando estemos investigando, las normas APA sean como nuestro acompañante ahí junto con la tacita de café, porque como manual nos guía en cuanto a cómo debemos plantear citas, referencias, ilustraciones. Y para muestra un botón, quise ponerles de entrada esta definición para que se den cuenta, porque antes que me lo pregunten, seguro alguien va a decir, mire, pero ahora existe el chat GPT, mire, ahora la inteligencia artificial, si yo le pido que me elabore un ensayo, una monografía de 3 páginas que incluya citas y referencias, pues me lo va a hacer. De hecho, sí, es cierto, es cierto. Hasta cierto punto también podría decirles que nuestros estudiantes muchas veces nos desafían o nos ponen a prueba, ¿verdad? En el sentido de hacernos, presentarnos una investigación con de repente una investigación que ya fue elaborada por alguien más o que la hicieron usando inteligencia artificial. Pero la idea es que tengamos claro qué son las normas APA. Ahí entendemos que las normas APA como tal es un sistema estandarizado de estilo académico. Eso tenemos que tenerlo claro porque es uno de tantos sistemas. Existen otros sistemas de estilos académicos que dan directrices para la redacción, el método Harvard, por ejemplo, que es uno también utilizado. En el caso de Universidad Mariano Galvez, pues hemos adaptado, y sobre todo en la Facultad de Ciencias de la Administración, hemos adoptado las normas APA. Y cuando digo hemos adoptado, quizá es un poco ambicioso decir que la hemos adaptado, las hemos adoptado, perdón. Porque cuando hablamos de normas APA como tal, los lineamientos de normas APA son bastante estrictos, o sea, son bastante estrictos en el tema de redacción. Nosotros hemos hecho algunas adaptaciones, por ejemplo, en la dirección de posgrado de administración, hemos tomado algunos elementos de las normas APA, pero en otros casos, por cuestiones de forma incluso, hemos asimilado o hemos incluido elementos particulares, en este caso de la dirección. Porque si nos vamos estrictamente a lo que son normas APA, a veces por forma no nos gusta mucho cómo queda. Por ejemplo, en normas APA el texto no deberíamos de justificarlo, no deberíamos de justificarlo, pero por estética nosotros sí lo justificamos. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tener claro que las normas APA, yo siempre les digo a mis estudiantes, imagínense el impacto que tuvo esta Asociación Americana de Psicología, que unas normas que ellos elaboraron inicialmente para uso de ellos se volvieron un estándar a nivel internacional. Hasta ese nivel, digamos, de impacto tuvo el haber hecho esta norma como un aporte, en primer lugar, para sus asociados,
pero fue tan aceptable o aceptado el esquema que ellos plantearon que este mismo sistema de normas APA ha sido utilizado en diferentes universidades alrededor del mundo. Entonces, cuando hablamos de normas APA, recordar que son estándares de redacción, que lo que buscan es demostrar la objetividad y el profesionalismo en la investigación académica y científica. Y quiero resaltar esta parte de demostrar objetividad y profesionalismo, porque parte del desafío que nosotros tenemos como formadores es desarrollar en nuestros profesionales o futuros profesionales esas competencias de investigación que son necesarias en el desarrollo profesional. Pero para cumplir con esos estándares, con esas normas de investigación, pues tenemos que ir paso a paso. Y una de las consideraciones o recomendaciones que quisiéramos dejar en ustedes en esta sesión es que todos nos involucremos, ¿verdad? Que en la medida de lo posible todos vayamos en la misma línea. Es decir, de nada serviría, mejor dicho, que entre los 75 que estamos acá y digamos 20 damos en una escuela, pero de esos 20 solo 5 exigimos normas APA y el resto no lo hace, entonces lo que transmitimos a nuestros estudiantes es que realmente no hay un compromiso serio con buscar esa objetividad y ese profesionalismo en la investigación. El estándar ya está planteado, o sea, la norma ya existe. Cómo tenemos que hacerlo es lo que nos cuesta a veces un poquito y es lo que queremos de alguna manera el día de hoy profundizar un poco en algunos aspectos relevantes. Repito, las normas APA son tan amplias que necesitaríamos una, unas 5 sesiones tal vez para ir más despacio. Así que, ¿por qué es importante el tema de normas APA? Ya lo decíamos, permite la estandarización, es decir, que todos hablemos el mismo idioma en el sentido de qué vamos a pedir a los estudiantes que cumplan, hablando de normas de redacción. Segundo, y resalto, las normas APA nos permiten mostrar credibilidad y profesionalismo en lo que estamos haciendo. Lo otro, facilita la revisión y evaluación. En la medida que todos nosotros nos involucremos a usar normas APA y exigir que se usen las normas APA en las investigaciones que se realicen, la revisión y evaluación se va a facilitar porque si todos hablamos el mismo idioma, de alguna manera eso facilita la tarea. Vamos a empezar hablando un poco sobre citas, sobre las citas bibliográficas. Hay una diferencia entre cita y referencia, ¿verdad? Y solo para recordarlo, la cita bibliográfica como tal, o solo cita, ¿verdad? Porque es obvio que es una cita bibliográfica. Las citas se refieren básicamente a la mención que hacemos de un autor que hemos elegido cuando estamos investigando y que lo incluimos como parte del desarrollo del escrito académico. Es decir, la cita está inmersa dentro del desarrollo del documento. Para muestra, un botón, ¿verdad? Aquí tenemos una cita que está planteada y leo literal, ¿verdad? De acuerdo con Mazariegos, 2017, citar es la manera de reconocer y valorar el trabajo elaborado por otros. En la página 12. Luego, la citación garantiza que se cumple y se respetan los derechos de autor. Esto fue planteado por la Universidad Externado de Colombia en el 2014. Mi presentación la voy a hacer con este esquema, es decir, usando citas y referencias, porque obviamente estamos hablando de este tema. Pero lo quiero hacer para llamar su atención a la forma en que estamos planteando citas y comprender o recordar que existen diferentes maneras de citar. Que aparte de que existen diferentes maneras de citar, tenemos que tener claro que hay elementos que son básicos, que son comunes en el proceso de plantear citas cuando hacemos una investigación. Entonces, repito, citar básicamente es hacer mención de los autores que estamos usando en la investigación en el desarrollo del documento, el desarrollo de la investigación. Yo sé que me van a decir que está muy pequeño aquí el documento, pero vamos a compartir la presentación. Y quise hacerlo así para que todos tengamos ahí a la mano
Esta matriz que al final de cuentas resume los tipos de cita que existen. De acuerdo con la norma ZAPA, existen tres tipos básicos de normas, perdón, de citas. Por su forma, por su énfasis y por su extensión. Cuando hablamos de su forma, nos referimos a que una cita puede ser indirecta, directa y secundaria. Cuando hablamos por su énfasis, podemos decir que una cita la podemos tomar con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido. Y por su extensión, pues tenemos citas cortas y citas largas. Cuando nosotros hacemos una cita o planteamos una cita en una investigación, realmente nosotros hacemos combinación de estos diferentes tipos de citas que existen. Entonces, cada una de las citas que están aquí planteadas es una forma diferente, en muchos casos, de decir lo mismo. Lo importante es que nosotros sepamos que ese tipo de citas son válidas. Y lo otro, reconocer cuáles son los elementos que de alguna manera se deben incluir. Por ejemplo, ¿por qué algunas citas llevan comillas y otras no llevan comillas? ¿Por qué algunas citas se incluye la página y en otras no se incluye la página? ¿Por qué cuando no existe un número de página, sino que accedemos a un documento de Internet, por ejemplo, que no está paginado, hacemos referencia a párrafos? Es decir, llegar al extremo de contar los párrafos que estamos, los párrafos del documento que estamos consultando para establecer en qué párrafo está el extracto que yo estoy tomando para mi investigación. Entonces, esto es importante que, repito, que lo tengamos claro para que comprendamos que hay varias formas de plantear citas. Quizá nosotros estamos acostumbrados a conocer de estos tipos, los más conocidos son las citas cortas, las citas largas y las citas textuales, las citas parafraseadas, ¿verdad? Que en este caso la primera que estamos planteando ahí, que son las indirectas, son las citas parafraseadas. Una cita de paráfrasis es aquella en la cual, como lo menciono ahí en esa cita que estoy planteando, es aquella en la que se mantiene la idea expresada por un autor, haciendo una combinación de aspectos morfológicos, léxicos, semánticos, sintácticos, discursivos, pero usando mi propia inspiración, ¿verdad? Tomo la idea del autor, pero yo lo planteo de acuerdo a como yo lo entiendo, de acuerdo a una interpretación que yo hago. Una cita directa, por el contrario, es una cita que yo le llamo, es el literal copy-paste, en el cual yo literalmente copio el texto que quiero incluir en mi investigación y para marcar, para delimitar de dónde a dónde estoy copiando literalmente, yo le pongo comillas y especifico en qué página está ese extracto que yo estoy planteando. Cuando hablamos de una cita secundaria es porque nos estamos basando en una cita que hizo otra persona de un autor, de un tercero en este caso, ¿sí? Cuando, cuando nos enfocamos en las citas por su énfasis, básicamente la diferencia es que inicialmente en una cita con énfasis en el autor, yo empiezo citando al autor, contrario a cuando la cita es en el contenido, que yo empiezo con el contenido, para que vean esa diferencia. Repito, una cita con énfasis en el autor es aquella en la cual yo empiezo con el autor. Esta misma cita que es con énfasis en el autor también puede ser directa, también puede ser indirecta. Una cita con énfasis en el contenido es aquella en la cual yo empiezo planteando el extracto que estoy tomando para la investigación que hago y al final yo pongo los datos del autor. Es decir, le estoy dando más relevancia al contenido que al autor. Esto va a depender de la investigación que yo esté haciendo y en este caso, del contenido que yo quiera copiar para el trabajo que estoy haciendo. Y la cita corta es aquella que tiene menos de 30 palabras y la cita larga es aquella que tiene más de 30 palabras. Y alguien me decía, mire, ¿tengo que contar cada palabra? Sí, ¿verdad? Tenemos que contarla. Y ahí Word nos ayuda con el contador de palabras para determinar si esa cita tiene más de 40 palabras o menos. Y dependiendo de eso, pues yo planteo la cita de esa manera. Agradeceremos si
Si tienen alguna inquietud, la vayan poniendo en el chat y luego las vamos a responder al final. Igual va a haber un espacio al final para resolver esas inquietudes. A ver, el esquema general para plantear una cita es el siguiente. Es bien sencillo. Básicamente es apellido del autor o autores y la fecha. En una cita, esos son los elementos que yo necesito. Por ejemplo, si el autor fuera Vélez, yo digo Vélez 2025. Si yo voy a incluir una cita directa, es decir, una cita textual, pues lo que le tendría que agregar es al final del texto, agregarle el número de página. ¿Verdad? Si es una cita que yo estoy planteando con énfasis en el contenido, donde la cita va al final del texto, pues yo la plantearía así, Vélez, 2025. Y si fuera una cita que hay que agregarle número de página o número de párrafo, yo le agrego el número de página o el número de párrafo, ¿verdad? Y algo básico, que si el texto o si la cita textual, si la cita es textual, el contenido va entre comillas y se agrega el número de página para especificar que yo copié literalmente de ese autor ese texto que estoy mencionando. Lo repito, cualquier cita, independientemente de la categoría que yo quiera incluir, el esquema básico es apellido o apellidos del autor o autores, ¿verdad? La fecha, que puede ser año, que puede ser una fecha calendario, ¿verdad? El número de página, si es una cita en la que yo incluí, una cita directa, mejor dicho, o el número de párrafo, si es que fuera un párrafo. A ver, para ver si estamos en clase, vamos a hacer un examen corto. A ver, veamos la primera. Y ahí en el chat me van a ayudar a responder. ¿Correcta o incorrecta? A ver, la primera dice, Samuelson 2014 nos dice que economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos para distribuirlos entre personas. Está el apellido del autor, está el año, está la página. Solo respondan en el chat, por favor, los que puedan responder. Si va manejando, por favor, absténgase de escribir mientras va manejando. Solo plantee correcta o incorrecta. Cuando ya tengamos unas 300 respuestas, vamos a darlo por válido. Muy bien. Por mayoría absoluta decimos que es incorrecta. A ver, alguien que nos quisiera decir por qué es incorrecta si tiene los elementos de una cita. Tiene apellido del autor, tiene año, nos están diciendo que es una cita textual, cita directa, con énfasis en el autor. ¿Qué es lo que está incorrecto? A ver, alguien, algún voluntario, antes que lo nombremos acá. Así, con toda confianza. A ver, ahí no sé si Rodrigo me ayuda a ver si alguien está levantando la mano porque no. No, Nick, por el momento no tenemos a nadie levantando la mano. Bueno, son tipo nuestros alumnos, ¿verdad? Que prefieren que así Son tímidos. democráticamente les pidamos que respondan. Así nos gusta, ¿verdad? A ver, si decimos que está incorrecta, porque está incorrecta. A ver, algún voluntario. Ya alguien levantó la mano. Eh, Vamos a ver. Si pudiera encender su micrófono el colega. El No. maestro David Cuevas, adelante. Muy buenas noches a todos, buenas noches, Mainos. Ah, Gracias, Trevor, por esta capacitación. Para mí es incorrecto porque en sí la definición no es la correcta. Puede tener los elementos de una norma APA, pero el texto es incorrecto. Dice, economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos. Hasta ahí está bien. Para producir bienes valiosos. No, son bienes y servicios para distribuirlos en la sociedad ante los deseos insatisfechos de la población. Ahí está más o menos. A ver, Entonces, estimado Eduardo, pero en cuanto a la cita como tal, los elementos que debe haber una cita, ¿cómo consideras? bien, correcto.
Muy bien, estimada doctora Lorena Jiménez, adelante. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, por varias razones está incorrecta, ¿verdad? Digamos, en el idioma español, las cuestiones que ponemos entre paréntesis son elementos como que en una redacción es algo como que no está puesto, o sea, ningún párrafo tendría que empezar con un paréntesis, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de la RAE. Uno y dos, por cuestiones de también de APA en su séptima edición, tendríamos que incluir Samuelson fuera del paréntesis, ¿verdad? Porque entonces estamos tomando en cuenta y estamos recalcando quién es el autor. Entonces diría Samuelson, abrimos paréntesis 2014, nos dice que economía es tarirarira, página número 4 y falta un punto al final. Muy bien, gracias. Creo que las dos respuestas nos sirven mucho. Lo primero que decía el profesor Cuevas, usted se da cuenta, el texto está entre comillas, ¿sí? Y ahí dice que es economía. Vamos a pedirle al doctor Cueva que le revise ahí sus escritos académicos, porque él no solo ve el tema de normas APA, sino que está viendo allá incluso el contenido de la cita que estamos planteando. Y aquí habría que preguntarle al estudiante, o decir, ¿será que Samuelson realmente dijo eso? Porque si Samuelson dijo eso, qué mal, pues, y lo peor sería que si es una cita que está planteada en el texto de la cita como tal, si estuviera correcto, diríamos, ay, ¿en qué nos estamos basando para enseñar economía? ¿Sí? Para empezar. Pero fuera, digamos, de que si es válido o no la definición de economía, la doctora Jiménez tiene razón. Cualquier texto que usted revise, nunca va a encontrar un párrafo que empiece con paréntesis. Y quise poner este ejemplo porque es uno de los tantos ejemplos con los que uno se topa con los estudiantes. Porque si ustedes utilizan el esquema de Word, de Microsoft Word, para hacer o para incluir sus citas, yo les digo a mis estudiantes, es que ustedes deben entender que Word es un sistema, es un sistema en el cual se ingresan condicionantes, se ingresan condiciones y le pones, si aquí ingresan A y aquí ingresan C, entonces les va a resultado B, pero no va a interpretar realmente la expresión de lo que yo quiero transmitir, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir paréntesis Samuelson, no. Una forma, repito, hay varias formas de plantear esta misma cita, pero una forma es la que decía en este caso la doctora Jiménez. Samuelson, abro paréntesis, 2014 nos dice que economía es todo lo demás y le agrego la página al final. La segunda, correcta o incorrecta. Según, y aquí si ya no, el paréntesis ya no está al inicio, ¿sí? Según CUE 2015, entre paréntesis, la economía informal no está regulada por el gobierno y por ende evade las normas y leyes fiscales del país, lo que dificulta la recaudación de impuestos y el control de actividades mercantiles. Aquí, si yo fuera su estudiante, le estoy diciendo, mire licenciada, mire licenciado, yo estoy incluyendo acá una cita indirecta, una cita parafraseada. ¿Por qué? Yo tomé la idea de un autor y lo estoy poniendo con mis palabras, ¿verdad? Aquí están los datos que usted me pidió, que incluye el apellido del autor, que incluye el año, y en este caso no incluyo página ni párrafo porque yo lo estoy parafraseando. La misma pregunta, ¿correcta o incorrecta? A ver, en el chat, por favor, solo correcta o incorrecta. Muy bien. Son 85 respuestas las que necesitamos esperar. Como yo les digo a mis estudiantes, aunque sea en nuestra mente, tengamos la respuesta ahí para que después veamos por qué es efectivamente correcta o incorrecta. A ver, ¿alguien que quiera compartirnos por qué considera que es correcta o incorrecta desde su punto de vista? A ver, y después que por qué los estudiantes no participan en clase, ¿verdad? A ver, incorrecta, incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque otra vez,
Cuando nosotros estamos leyendo, cuando nosotros estamos redactando, si bien aquí pareciera que tiene los elementos de una cita, el apellido del autor tiene que ir fuera de paréntesis, tiene que ir fuera de paréntesis. Es decir, en este tipo de cita, lo único que va dentro de paréntesis es el año. ¿Sí? Entonces aquí diríamos, según CUE, abrimos paréntesis, 2015, la economía informal y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son pequeños elementos que una vez a simple vista dice, ah, sí, aquí cumplió con norma ZAPA, porque aquí está el apellido, aquí está el año, aquí está la página. Ok, sigamos. Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí el examen para dejar las otras preguntas al final. Pasemos ahora a referencias. Las referencias como tal son un listado, de acuerdo al Instituto Javeriano, son un listado, o las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Esto nos ayuda a identificarlas y localizarlas para cerciorarnos que la información contenida ahí o complementarla en caso de ser necesaria. Aquí solo aclarar, hay dos conceptos que a veces los podemos confundir y uno de ellos es referencias y otro es bibliografía, referencias y bibliografía. De acuerdo con la norma ZAPA, las referencias básicamente es lo que está citado en este caso aquí en la definición que les estoy planteando. Las referencias van a ser el listado de todas aquellas fuentes que yo utilicé al hacer mi investigación. Es decir, que en este caso los autores que hasta ahorita yo llevo mencionados, digamos como parte, si fuera una investigación que estoy haciendo, yo ya cité a CUE, ya cité a Samuelson. Entonces, cuando yo estoy planteando mis citas, cuando yo planteo mis citas dentro del desarrollo del texto, yo tengo que tener cuidado de que esas citas de una vez me voy a la parte de referencias al final del documento para agregarle los otros elementos que son necesarios que incluya una referencia. Y básicamente el formato general de una referencia incluye 4 elementos básicos. ¿Sí? Primero, el apellido del autor e inicial, o apellidos, ¿verdad? E inicial de los nombres. Segundo, la fecha de publicación. No necesariamente es año, muchas veces es fecha calendario, muchas veces puede ser 17 de septiembre de 2025. El tema o título de la obra y la editorial, o en este caso, nombre de la página web o URL que estoy usando. En este caso, el primer elemento responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién es el autor? Segundo, la fecha de publicación va a responder a cuándo. Por regla general, por ejemplo, en maestría nosotros usamos 10 años atrás como fecha válida para poder incluir una referencia dentro de una investigación. Es decir, que si hoy estoy en el 2025, me puedo ir a 2014, 2015, 2016 en adelante, 2016 en adelante. Esto es una norma que pues, cada facultad la puede poner de diferente manera, pero por eso es importante también la fecha. Y la idea es que nosotros usemos dentro de las investigaciones fuentes que sean recientes, que de alguna manera nos respalden lo que nosotros estamos investigando. Y para responder a la pregunta del qué, pues incluimos el elemento tema o título. ¿Y dónde? Que al final de cuentas es, ¿dónde encuentro yo este documento? Entonces, repito, la referencia incluye estos 4 elementos. Y la diferencia que hay entre una referencia y la diferencia que hay entre una referencia y las bibliografías es, las referencias son todas las fuentes que yo utilizo para hacer una investigación y la bibliografía es el listado de todas aquellas fuentes en las cuales usted puede encontrar información del tema que yo estoy investigando. Pero en investigación significa que yo para mi investigación, que para el trabajo que hice, yo no las usé. Yo voy a poner en el trabajo de investigación, bajo el esquema de una investigación científica, solo aquellas que en este caso yo haya utilizado dentro del desarrollo del tema. De ahí la importancia de que cuando yo plantee citas,
de una vez agregue al final del documento las referencias con los datos que éstas me piden. Entonces, diferenciando esos elementos, podemos entender esto. Otro elemento que es importante que conozcamos, hablando de normas APA, es el tema de figuras y tablas. Igual, las normas APA reconocen solo dos tipos de ilustraciones, ¿verdad? Figuras y tablas. Yo sé que hay imágenes, hay otro tipo de esquemas, pero tenemos que clasificarlos dentro de una de estas dos categorías. O lo clasificamos como figuras o lo clasificamos como tablas. Tanto las figuras como las tablas tienen estos 5 elementos comunes. Los elementos comunes son número, título, en este caso la tabla o figura, el esquema que estemos usando, una nota al pie de la tabla o la figura y la fuente. En el caso del número como tal, es un número correlativo que si yo utilizo varias figuras en el desarrollo del documento, pues las voy numerando, figura número 1, el título, ¿verdad? En letra cursiva, luego la figura, el contenido de la figura o la tabla, y en la parte de abajo lo recomendable es agregar una nota. Esta nota es una nota aclaratoria o explicativa de algunos de los elementos o aspectos que yo incluí tanto en la figura como en la tabla. Y luego, pues la fuente, ¿dónde obtuve yo esta figura o esta tabla? Les pongo aquí un ejemplo que más o menos cómo se vería una tabla o una figura y de hecho esta tabla y figura pues contiene precisamente los elementos que se deben incluir. Como regla general, y esto no es norma Zapa, sino es norma Maynor Martínez, ¿no? Una figura o una tabla va en el anexo o va en la sección de anexos cuando el contenido es mayor a media página. La recomendación es que si una figura es menor a media página, como la que les estoy mostrando acá al lado derecho, esa figura yo la puedo poner dentro del desarrollo del texto, dentro del desarrollo del documento. Pero si fuera una tabla como la que les estoy mostrando al lado izquierdo, lo recomendable por estética es trasladarla al anexo, a menos que el contenido de la tabla o de la figura sea tan relevante y esté tan relacionado que yo quiera que el lector de mi investigación de alguna manera no se pierda y que siga ahí mismo leyendo el contenido. Pero repito, como una recomendación adicional es, si es mayor a media página, lo mandamos a anexos y si es menor a media página, en el desarrollo del documento. Lo otro, un principio general de la redacción académica es todo lo que no tenga citas, no tenga citas de autores, obviamente eso significa que es suyo. Eso significa que si un estudiante plantea 5 hojas y dentro de esas 5 hojas, en una hoja completa, no hay ninguna cita, él está diciendo todo esto es inspiración mía. Así lo tenemos que interpretar. Y así se debe tomar en cuenta por el hecho de que si yo estoy redactando, todo lo que no tenga citas es mío. Entonces, les hago esta observación porque cuando estamos investigando, parte de nuestra investigación está el desarrollar esa habilidad creativa también. Entonces, si de manera descriptiva encontramos el contenido de un texto que nos puede ser útil para la investigación, perdón, por ahí hay un micrófono. Gracias. Si la investigación que yo estoy haciendo me permite que yo mismo pues pueda crear una autoforma, incluso Word nos ayuda con esta opción también. A veces hay un texto que de manera descriptiva puede ser que no sea muy comprensible. Entonces, si yo lo traduzco en una figura, en un esquema, eso hace que ese contenido sea más asequible para quien esté leyendo y lo pueda entender. Otra cosa que tenemos que tener claro y que nuestros estudiantes tienen que saber es que si yo incluyo figuras o tablas, yo tengo que hacer mención de esas figuras o esas tablas en el desarrollo del texto que estoy incluyendo. Es decir, no puedo solo agregar figuras por agregarlas, tiene que haber una relación, porque recordemos que una figura o una tabla realmente es un complemento a lo que yo estoy investigando, al tema que estoy desarrollando.
Para mostrarles un ejemplo, hay elementos básicos que tienen que contener las referencias también, ¿sí? Y dos elementos fundamentalmente. Primero, todas las referencias deben ir en orden alfabético, todas las referencias deben llevar sangría francesa y básicamente cuando nosotros planteamos las referencias, por regla se pueden poner a renglón cerrado porque realmente la diferenciación entre una referencia y otra es la sangría que nosotros estamos dejando a partir de la segunda línea, que esa es la sangría francesa. Hasta aquí hemos hablado de lo que son las normas APA, lo que son las citas, lo que son las referencias, figuras y tablas. Pero obviamente necesitamos hacer un examen porque me pidió el licenciado Trevor que solo los que aprueben el examen van a tener derecho al diploma, ¿sí? Así que pongan atención. Repito, las normas APA son bien amplias, son bien extensas y en una reunión de 1 hora es difícil que podamos explicar todos los temas que abarcan. Sin embargo, les decía al inicio, nosotros tenemos que tener las normas APA a la mano, como un manual. Por ejemplo, hay una variación en la forma en que yo planteo una cita y una referencia dependiendo de la fuente que yo esté utilizando. Por ejemplo, cuando yo hago uso de un artículo científico, hay otros elementos que tengo que agregar. Por ejemplo, el nombre de la revista. Tengo que agregar el nombre de la revista como tal, el volumen, el número de página o páginas, y si es digital, agregar el DOI. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un ejemplo de artículo científico y está en cursiva solo el nombre de la revista. Si se dan cuenta, cada una de las fuentes que están planteadas acá van a tener un esquema diferente, pero con una base única. Siempre vamos a incluir al autor, en este caso apellido del autor, pero si se dan cuenta, por ejemplo, en un artículo de periódico, digamos que usted encuentra que hoy en la sección de economía, en la sección de finanzas, salió un artículo interesante sobre el tema que usted está investigando. Usted puede incluir ese artículo, pero cuando incluya dentro de la estructura de la forma de plantear la referencia, cuando vaya a incluir la fecha, sí tiene que poner el día, mes y el año, la fecha. Igual, si es un blog, ¿verdad? En el caso de un blog, tiene que poner la fecha exacta. En el caso de un blog, la explicación es más obvia. Recuérdense que los blogs están cambiando constantemente el contenido. Entonces, si yo lo estoy planteando, si yo estoy planteando mi cita, mi referencia, pero no pongo la fecha completa, si se diera el caso, ¿verdad? Un caso extremo, si se diera el caso de que alguien quiere verificar ese blog que usted está poniendo, no lo va a encontrar o el contenido no va a coincidir, porque al final de cuentas ya cambió. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando nosotros vamos a plantear referencias, vayamos al manual. Si no nos recordamos, obviamente. Tenemos que tener claro, y yo les invito, trasladémosle a nuestros estudiantes que para investigar las fuentes son inmensas, que sus estudiantes pueden usar una entrevista, por ejemplo, pueden usar un video de YouTube, pueden utilizar un podcast. Perdón, licenciada, se apaga su micrófono. Entonces, usted puede usar cualquier fuente en la cual usted de alguna manera sienta que le aporta a la investigación que está haciendo. El tema solo es asegúrese de cómo citar. Y aquí yo le digo, está bien, incluye ahí, agregue en ChatGPT o en cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, qué elementos debe llevar una referencia si es de un artículo de periódico, de un artículo científico, si es de un blog, ¿verdad? Y le puede pedir, planteame una cita y planteame de una vez la referencia, y ya lo tiene. El punto acá es, y yo les digo a mis estudiantes, usar inteligencia artificial no es pecado, usémosla. Pero yo tengo que tener la lógica, tengo que tener el conocimiento de que lo que me está dando la inteligencia artificial como una cita, como una referencia, realmente eso es. Yo la puedo usar para facilitarme el trabajo, si quiero. Porque al final de cuentas, eso tenemos que entender. La inteligencia artificial es una herramienta y como herramienta su función es apoyarnos, ayudarnos. Pero nosotros tenemos que tener claro realmente el concepto
cómo plantear una cita, cómo plantear una referencia, qué elementos se incluyen en una figura, en una tabla, etcétera. Y por ejemplo aquí pues, está el tema de libros, páginas web, tesis y etcétera. Hay otros documentos ahí. Yo les voy a compartir, o creo que el Lick Trevor también lo podría hacer. Yo redacté una pequeña guía basada en Norma Zappa, que de hecho la redacté pensando en mis estudiantes, con la idea de apoyarles. Y parte del material que estoy presentando acá es el material que está incluido en esa guía. Como yo les digo, existen cientos de guías, por no decir miles de guías, usted puede buscar cualquiera en internet. Yo me tomé el tiempo para plantear esta pequeña guía de redacción, repito, pensando en mis estudiantes y realmente para poderles ayudar. Y en unas 8 o 10 páginas podemos resumir lo más relevante, que es lo que estamos presentando el día de hoy acá, que lo tengamos ahí como una referencia. Y ahora sí, pasemos al examen. No voy a pedir que alguien lo comparta, pero pongamos en práctica entonces lo que sabemos de Norma SAP. No porque yo se los haya explicado hoy, sino porque usted ya lo sabe. Ese es el tipo de ejercicios que yo les pongo a mis estudiantes para cuando estamos haciendo la práctica de Norma SAP. Con base en la siguiente información, redacta una cita corta, directa y con énfasis en el autor. Entonces yo les doy los datos que debe incluir. Ahí está el autor, Osman Peña, está el título del blog, les digo blog. Eh, el blog se llama ¿Para qué sirven las normas APA? La fecha de publicación fue el 19 de julio de 2018 y ahí está el enlace. De ese blog yo tomé el párrafo 6 y se los marco entre comillas para decirles que yo lo copié literalmente. Entonces, repito, no voy a pedir que lo publique o que lo comparta, pero si quiere que valga la pena este ejercicio que hemos tomado, esta hora que estamos tomando para repasar el tema de normas APA, yo le invito a que de manera manual ahí con su lapicero o de manera electrónica o digital, lo reto a que haga esta cita. ¿Sí? Repito, con esta información, redacte una cita corta, directa y con énfasis en el autor. Tiene un minuto para resolverlo. Así les dicen a los alumnos, ¿verdad? Así les dicen a los alumnos. Tienen un minuto. No, vamos a darles 3 minutos. A ver, estamos en el examen, un par de ejercicios de la teoría a la práctica. Tengo aquí los datos que necesito y me están pidiendo que redacte una cita corta, directa y con énfasis en el autor. Cuando ya la hayan terminado, levanten su mano, no para pasar, no para compartir, sino solo para tener más o menos una idea de cuántos ya lo hicieron y con base en ese dato vamos a seguir. Los colegas que van en el tráfico, en el tránsito por ahí,
Ahí les vamos a compartir la presentación y la invitación va a ser para que puedan repasar también la tarea. A ver, ya habrán manos por ahí levantadas. Rodrigo, si me puedes ayudar a ver si hay. Sí, hay varias personas que están respondiendo con un like y Muy por bien, ahí veo que hay una mano levantada. muy bien. Dijimos la manita levantada solo para decir que ya terminaron. Cuando ya tengamos 80 resultados, entonces ya pasamos Ujú. al siguiente. A ver, vamos a poner la respuesta correcta. Repito, cuando se hace este tipo de ejercicios, yo sé que aquí no podemos supervisar y no son nuestros alumnos, ¿verdad? Para decir si lo está haciendo o no lo está haciendo. Pero la invitación siempre es, hagámoslo, porque la mejor manera de saber si estamos en sintonía, si vamos en la línea correcta, es que practiquemos. Entonces, ahí le resalto en amarillo cómo tendría que haber quedado, en este caso, esta cita, una cita corta, directa, con énfasis en el autor. Como están diciendo que es cita corta, pues de por sí tiene que ser una de las dos oraciones que tenía y ahí solo me daban dos oraciones, dos oraciones. El autor es Osman Peña, entonces yo tengo que utilizar el apellido del autor, Peña, ¿verdad? Peña y entre paréntesis pongo la fecha completa. ¿Por qué pongo la fecha completa? Porque en este caso estamos hablando de un blog. Y decíamos hace unos minutos, un blog está constantemente cambiando, es decir, lo están actualizando. Entonces, la información que yo encontré en esa fecha, que estoy poniendo de ejemplo, ya no va a ser la misma de la que encuentre el día de hoy. Lo otro, me están diciendo que sea una cita directa con énfasis en el autor. Por eso empecé con Peña. Si me hubieran dicho con énfasis en el contenido, hubiera empezado planteando el texto de la cita. ¿Sí? A ver, una última para terminar. Con base en la siguiente información, formule la referencia. La referencia. No cita, sino referencia. Los datos que me están dando son el nombre del libro, el título del artículo, me están dando el nombre del autor, me están dando el año de publicación, me están dando la editorial y me están dando el país. Y ahí está el distractor, de eso que a ustedes les gusta poner ahí para sus alumnos. ¿Verdad? De la página 28 se tomó el siguiente párrafo y ahí está marcado que se tomó. La misma dinámica, les doy unos 3 minutos para que plantee su referencia en este caso y cuando ya haya terminado, solo levante la mano para saber que ya varios ya hicieron el ejercicio. Yo les recomiendo ese tipo de ejercicio, es bien interesante con los estudiantes, porque la mejor forma de que se aprenda es practicando, ¿verdad? Se les puede poner un laboratorio y si a alguien le interesa, yo le puedo compartir algunos laboratorios que tengo sobre el tema de normas AP. Licenciado Byron, su micrófono, sí. Se oye ahí que se están copiando, entonces. Si plantearon bien la cita y la referencia, quiere decir que sacaron 100, ¿verdad? Así que tienen derecho ya a una certificación de normas APA. A ver si pueden dar un like o pueden levantar la manita solo para ver quiénes ya terminaron.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. No mire la respuesta si no ha terminado, ¿sí? La respuesta sería así, ¿verdad? La referencia, me están pidiendo el autor, apellido del autor, Sánchez, coma, inicial del nombre, 2019, que es el año, el título, que son Norma Zapa, y la editorial es Sexa. El país era un distractor. Esta es una forma en la cual nosotros podemos repasar el tema de la norma Zapa y es la forma que yo he encontrado más práctica y la hemos usado con algunos colegas en maestría para que los estudiantes de alguna manera ejerciten y practiquen. Porque si les pedimos, mire, estudie la norma Zapa, vamos a hacer una comprobación de lectura, no nos va a funcionar. Para terminar, tres conclusiones básicas. Aplicar las normas Zapa en la academia fomenta la calidad de la investigación. Y nosotros estamos enfocados en que la mejora continua es un principio básico de nuestros programas. Así que en la medida que nosotros nos involucremos, siendo intencionales, porque creo que esa es la palabra, ¿sí? Que seamos intencionales en mejorar la redacción, en mejorar esa guía que nosotros somos para nuestros estudiantes, en el sentido de que se cumpla con normas de redacción, ¿verdad? Que es algo que cuesta. ¿Y tenemos el desafío de la inteligencia artificial? Sí, pero repito, usemos la inteligencia artificial como un apoyo, como una herramienta. Y la segunda conclusión, si quisiéramos verlo del punto de vista negativo, es que el uso de normas APA va más allá de citas y referencias. El uso de normas APA debe ser una práctica del día a día, ¿verdad? Y de todos, de todos. Es decir, no basta, como decía al inicio, no basta con que si somos 4 docentes que damos o 5 docentes que damos, le damos a una sección un semestre, pero de los 5, solo 1 o 2 piden normas APA y los demás así como que no, pero usted escriba como quiera, ¿verdad? No importa, o incluso ni se dice nada, mandamos un mensaje realmente muy equivocado a los estudiantes. Es decir, que no estamos en sintonía. Y realmente está en nosotros promover esa cultura de investigación responsable. ¿Y a qué le llamamos cultura de investigación responsable? A una cultura, a una práctica en la cual nosotros seamos conscientes que si vamos a pedir las famosas investigaciones, que aunque sea una investigación corta, una investigación corta, yo la denomino aquella investigación de 5 páginas. Carátula, introducción, 2 páginas de contenido, una de conclusiones y una de referencias. ¿Para qué vamos a pedir una investigación tan extensa cuando sabemos que el estudiante va a recurrir a la inteligencia artificial? Mejor recurra a una investigación individual corta, en la cual usted pida que en 2 páginas le resuman lo más relevante de un tema y que en esas 2 páginas incluya por lo menos unas 5, usted ponga cuántas citas quiere que incluyan, cuántas referencias. Y con eso vamos logrando el objetivo. Más allá que si les pedimos que hagan una investigación, no, aquí la investigación es de 40 páginas, ¿verdad? Y usted tiene que incluir 80 referencias. Realmente eso es algo irreal. Yo soy de la idea y como recomendación, mejor investigaciones individuales cortas, ¿verdad? Pero que tengan la esencia de los temas, del tema que queremos que se investigue. Y ahora sí, por favor, preguntas, comentarios, quejas, usted decide. Por acá hay Vamos, varias que aparecen en el chat. No sé si quieres que las lea. sí, tal vez si me apoyas ahí a leer algunas de las que... Con todo gusto. Ahora que encuentren la que... dice la doctora Lorena Jiménez, buenas noches, doctor Martínez. ¿Qué opinión merece el uso de las plantillas que tienen algunos procesadores de texto? ¿Usted los ha utilizado? Yo les decía que con el tema de las plantillas, yo lo que he observado, y por eso no las he utilizado, es porque estas plantillas están prediseñadas de tal manera que nosotros ingresamos los datos de una cita, por ejemplo, o una referencia, pero en la interpretación que a veces da esta herramienta, no todas las pone exactamente de una forma correcta. Repito, tanto esas plantillas como la inteligencia artificial, yo soy de la idea que la usemos como una herramienta complementaria, pero que nosotros tengamos el conocimiento para poder corregir, ¿verdad?
Es feo decirlo, pero a veces tenemos que corregirle a la inteligencia artificial y ustedes como académicos saben que es así, ¿no? Igual, ese ejemplo que yo ponía de empezar con paréntesis es uno de esos ejemplos que yo he observado en esas plantillas que ya existen. Pero repito, es válido. Es válido siempre y cuando pues, tengamos nosotros el conocimiento de lo que son las normas APA, porque si no está bien, pues yo lo corrijo. Muchas gracias. Aquí el licenciado Manuel Chip nos pregunta, ¿qué libro físico o ebook nos pueden recomendar? No sé si lo alcanza a ver, pero si hablamos de normas APA, las normas APA, ¿sí? Las normas APA. Eh, Aquí está todo, por eso se llama Manual de Normas APA, porque aquí están todos los lineamientos. Yo les voy a compartir esa guía que yo elaboré, igual en Internet hay otras, ¿verdad? Incluso en Facebook hay una página ahí de APA, pero esa guía, repito, yo la diseñé pensando en mis estudiantes para apoyarles y se la he compartido a mis estudiantes para que la usen como una guía. Pero sí es importante que sí tengamos esa intención nosotros de conocer, de aprender sobre normas APA. Entonces, un libro aparte de normas APA no le puedo dar, porque como son normas, es como cuando hablamos cualquier tipo de estandarización, normas ISO, por ejemplo. O sea, ¿a qué otra norma puedo llegar? No puedo llegar a otra. Tengo que ir a las ISO porque ahí está, ese es el estándar internacional. Muchas gracias. La maestra Maggie nos pregunta, una duda, ¿siempre va en cursiva el título de la fuente? Yo sabía que sí, pero me dio duda. Y la otra pregunta, ¿se usa siempre sangría francesa si lleva más de 2 líneas cada referencia? Sí, empiezo por la última, sí. La sangría francesa va a partir de la segunda línea o segunda fila de la referencia, ¿sí? Y, perdón, la primera, Rodrigo, ¿se me pasó? Ah, en la cursiva. Sí, La correcto. letra cursiva, la letra cursiva solo se usa cuando son revistas, pero el título como tal, sí, el título o el tema del documento, del libro como tal, no va en cursiva, va en letra normal, ¿sí? Muchas gracias. También tenemos otra pregunta del licenciado Chip. Nos dice, ¿cómo se deben manejar las citas de fuentes que no tienen autor claramente definido, como alguna página web o documentos gubernamentales? Otra vez, ¿verdad? Dar un ejemplo de cada una de las diferentes fuentes y de las excepciones que hay, digamos, cuando no se nos da un elemento, tenemos que recurrir, en este caso, a la norma ZAPA para ver de manera específica cuál es el elemento que hace falta y cómo se plantea, ¿verdad? Excelente. Y ya para finalizar, por cuestiones de tiempo, tenemos una duda más de la maestra Erce Espinosa, que dice, buenas noches, doctor Martínez. ¿Sugiere usar algún prompt para generar referencias bibliográficas en la IA? ¿Utiliza algún prompt que nos sugiera para que los estudiantes verifiquen que han utilizado correctamente las citas o la lista de referencias? Sí, el prompt que nosotros le podemos dar para que sea exacto es pedirle que incluya los elementos básicos, tanto de una cita como de una referencia, ¿sí? O sea, cuando yo le pida a la inteligencia artificial, a cualquier herramienta, que me plantee una cita o una referencia, le debo poner, actúa como experto o investigador o como un investigador experto, ¿verdad? Y le puedo poner incluso experto en normas APA y planteame una cita en la cual se incluya eh, por ejemplo, el apellido del autor, el año, y es una cita que sea directa, una cita indirecta, una cita corta, una cita larga. Es decir, todos sabemos que en el tema de los prompts, en la medida que yo sea más específico en lo que quiero que me dé la inteligencia artificial, el resultado va a ser el mejor, ¿sí? Muchísimas gracias. Buenas noches. No sé si cerrando por temas de tiempo, podríamos aprovechar este espacio, licenciado Rodrigo, para proyectar una entrega de un reconocimiento. Creo que ya se ve. Excelente. La Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Facultad de Ciencias de la Administración, otorga el presente diploma de reconocimiento al doctor Maynor Martínez por su participación como conferencista en la disertación titulada Aplicación de normas APA en la redacción académica UMG, realizado en el marco de las actividades de actualización dirigido
a nuestro claustro docente. Guatemala, septiembre de 2025. Un fuerte aplauso virtual eh, de cada uno de nosotros por este tiempo, el espacio, y creo que con, con esta parte quedamos pendientes de compartirles el link de donde va a estar el video dentro de nuestro canal de YouTube. Aprobado. También les vamos a compartir la guía, aunque sé que ahorita la adelantó la licenciada Evelyn, pero también la guía del doctor Minor que propone que usemos. Y cerramos, aparte de este agradecimiento al doctor Martínez, eh, que este sea un estándar para nosotros, que procuremos estar utilizando este tipo de mecanismo. Sabemos de que hay también muchos desafíos en los temas de inteligencia artificial. Esta semana platicábamos precisamente con algunas autoridades, confirmamos que aún no hay aprobado un manual para el uso de la inteligencia artificial en la U. Es algo que seguramente está ahorita en proceso de debate, pero sabemos que todo esto va a ayudarnos a elevar también nuestra rigurosidad académica y el poder tener un mismo estándar como ocurre con la música y la matemática. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, su espacio, y reciban un agradecimiento a cada uno por nombre de parte de la universidad y de este servidor.